Qué bueno que usted está con nosotros. Estamos hablando acerca de este tema fascinante, la teología sistemática, un estudio panorámico a las grandes verdades de la fe cristiana. Hemos dicho que la teología es el estudio de Dios y su universo, que es una palabra de origen pagano, pero que nosotros hemos dignificado su uso semántico, el estudio de Dios, su obra. Su palabra y su relación con el ser humano es muy importante. La teología cristiana es aquella donde Cristo es el centro del universo. La teología cristiana es exactamente lo contrario. La teología cristiana se divide en 5 partes principales. Como usted recordará, estudiamos en la primera lección la teología exegética, histórica, bíblica, la teología sistemática y práctica. Y que lo que nosotros estamos estudiando aquí es la teología sistemática, que es el plan que el hombre ha trazado para incorporar toda la verdad acerca de Dios dentro de un sistema, siguiendo un método que tiene como objetivo dar un conocimiento de esas grandes verdades de la fe cristiana al ser humano. Esto es muy importante, y que la teología sistemática se divide en 10 ramas, que es exactamente el estudio que nosotros estamos efectuando, y comenzamos hablando de la bibliología, de la teología propia, de la angeliología, y hemos estudiado temas importantes. Estudia la soteriología, la eclesiología, la escatología, etc. Y en este momento vamos a estudiar en esta lección antropología. Y la antropología es una de las ramas de la teología sistemática muy importante. Letra A, introducción. La antropología viene su palabra desde la perspectiva etimológica. Anthropos es hombre en el idioma griego, y logos, el estudio del hombre. Entonces el hombre es la corona de la creación, y eso es lo que vamos a estudiar, es al hombre. Y esta ciencia extraordinaria, la antropología, lo vamos a hacer desde una perspectiva bíblica. En la universidad hay un conocimiento secular acerca de la antropología, y esta es una carrera de licenciatura, evidentemente. Uno puede especializarse. Nosotros lo vamos a ver desde una perspectiva completamente diferente, la antropología. Número 1, el origen del hombre. Uno de los aspectos que más nos preocupa a nosotros y que nos lleva a filosofar es cuál es nuestro origen, de dónde venimos. ¿Realmente hay un ser supremo que nos creó, o somos producto de la combinación del azar? Somos el producto de una serie de combinaciones biológicas y químicas que da como resultado el hombre. Es muy importante, a todo ser humano le interesa saber quién fue su padre y su madre, porque eso nos da identidad, el saber cuál es el origen, y no estamos tranquilos hasta no entenderlo, hasta no saber exactamente de dónde venimos y quiénes somos. Y cuando entendemos eso, entonces nos ubica y nos dimensiona. Entonces, un tema principal dentro de la antropología es precisamente nuestro origen. Número 2, teorías antiteístas del origen del hombre. La teoría antiteísta más célebre, más conocida, es la que esgrimiera en el origen de las especies Carlos Darwin en el año de 1848, después de que este biólogo inglés le diera la vuelta al mundo e hiciera una serie de estudios y de análisis. Es curioso porque Darwin le dio la vuelta al mundo y conoció y vio cosas extraordinarias de la naturaleza, los paisajes y la flora, la fauna, etcétera. Pero las conclusiones finales de este hombre fueron evolucionistas, y entonces a él se le conoce como el padre de la teoría de la evolución. Él sostiene que el ser humano viene de seres inferiores y básicamente de los antropomorfos. El problema de esta teoría es lo que los científicos llaman el eslabón perdido, es decir, aquello que une
o que conecta al animal con el hombre. Y lo cierto es que ese eslabón, amigo mío, estará perdido siempre, porque no hay nada, absolutamente nada que conecte a un antropomorfo con un ser humano. Un antropomorfo, es decir, un primate, un chimpancé, un mono, lo que usted quiera, no puede tener ningún tipo de conexión con el ser humano, de tal manera que ese eslabón perdido de que hablaban ellos, tal cosa no existe. Él esgrimió una serie de leyes, con las que trató de explicar la teoría de la evolución, de sus estudios que hizo, y una de ellas, que es una de las más famosas, se llama la selección natural. Es decir, que aquellos que son más fuertes son los que sobreviven, y por una serie de factores, etcétera. Está explicado en sus escritos, en su libro del origen de las especies, que las especies más fuertes sobreviven a las más débiles, y eso explica por qué algunas especies desaparecieron, que no existen hoy, etcétera. Bueno, esto es en sí lo que este hombre esgrime. Esta teoría fue tomada por otro académico antiteísta que se llamó Federico Engels. Escribió un libro sobre el origen de la familia, del Estado, de la propiedad privada. Toma la ideología de Darwin y desarrolla todo un concepto en este libro, donde este hombre llega a explicar cómo el aparato, dice él, fonador humano que había en el antropomorfo, cómo este fue desarrollándose al punto de que se convirtió, de que el hombre pudo hablar y crear pudo crear el lenguaje, etc. Él explica ya detalles que dejó de lado Darwin, exactamente cómo la mano del ser humano se fue perfeccionando hasta llegar a lo que es mano, etc. El ser humano ha tratado de desvirtuar la historia bíblica, y esta teoría es una de ellas. Luego, en el libro de Teología Sistemática va a haber, por ejemplo, la teoría de Oparin. Oparin fue un científico ruso. En la época de la Guerra Fría, cuando el comunismo era algo real en el planeta, y la Unión Soviética llevaba jóvenes de América Latina para estudiar comunismo a la antigua Unión Soviética, entonces ahí enseñaban estas tesis, y la de Oparin era una de las más conocidas de aquel momento. Él enseñó de que el origen de la vida estaba en el mar, en el agua, y que mediante la combinación de rayos ultravioletas, alfa, beta, gamma, con la materia que venía del mar, entonces surgió la vida, y habló del concepto de los aminoácidos y cómo estos jugaron un papel muy importante en la creación de la vida y la evolución posterior. En el libro hay más explicación de esto. En esta clase no vamos a entrar en esos detalles, y hay todavía un tercer ideólogo del evolucionismo y de las teorías antiteístas, que se llama Desmond Morris, que es un inglés que en el año de 1968 publicó un libro muy famoso que se llamó El mono desnudo, donde él esgrime toda una serie de teorías, pero en realidad es la misma cosa. Dios está fuera de la ecuación, el hombre es producto de la combinación de azares biológicos y químicos, de la evolución de seres inferiores, qué sé yo. Dios no está en la ecuación. Dios simple y sencillamente no existe. El hombre es producto de la evolución. Número 3, la revelación bíblica. La revelación bíblica es lo que la Biblia dice acerca del origen del hombre. Y la Biblia es clara y nos dice cómo el hombre fue creado. Dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso es lo que nosotros llamamos en teología un decreto ejecutivo, que ya hablé de eso cuando estudiamos la teología propia. Entonces Dios claramente dice: hagamos al hombre.
Muy interesante esto, a nuestra imagen y semejanza. Ahora la pregunta que surge aquí es ¿cuál imagen y cuál semejanza si Dios es espíritu, es incorpóreo? Pues es bien sencillo, la imagen y la semejanza a la que Dios se refiere es a la moralidad, es a la espiritualidad. Nosotros, a diferencia de cualquier otra cosa de la creación, o criatura de la creación, nosotros somos seres emocionales, somos seres morales, de manera que en ese sentido nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios. Dios nos proyectó esos atributos, ¿verdad? La teología propia también estudia los atributos de Dios y parte de los atributos de Dios es la bondad, la misericordia, el amor. Y Dios es amor, Dios es misericordia, y eso nos lo proyectó, está ahí dentro de nosotros. En ese sentido el ser humano es la imagen, es la semejanza de Dios, y lo que el texto sagrado nos revela es que el ser humano es creado por un decreto ejecutivo de Dios, y que lo hizo del polvo de la tierra, y de la costilla del hombre formó a la mujer. De ahí salió, la mujer salió del hombre, imagínese usted. Entonces Dios allí dictaminó cómo el hombre iba a procrearse y cómo iba a multiplicarse, y dictó leyes bien claras. Y no solamente eso, sino que Él instituyó una institución maravillosa y extraordinaria, que es el matrimonio, de donde se iba a formar una familia. Entonces el origen del hombre, según la revelación bíblica, está en un ser supremo. Y no es el resultado de un accidente o de un capricho, sino que es el resultado del amor de Dios, que quiere tener comunión con otro ser, con una criatura. Dios nos creó a nosotros para tener comunión con nosotros, para tener una relación con nosotros, para que nosotros pudiésemos disfrutar de todas las cosas que Él quiere que nosotros disfrutemos. Esto es muy importante entenderlo y tenerlo en cuenta. Número 4, la constitución del hombre. ¿Cómo el hombre está constituido? Bueno, hay dos teorías. La teoría tripartita, que divide al hombre en cuerpo, en alma y en espíritu. Vamos a definir cada una de estas cosas. En el griego, cuerpo es soma, todo lo que es la parte externa. Luego, el alma sería en el idioma griego el psique. El alma es el ser humano. Y luego el neuma, el espíritu, es la vida que tiene el ser humano. Ahora, esa es la división tripartita que efectúan los que llamamos tricótomos. Ahora viene la segunda escuela, que habla que el ser humano simplemente es parte material y parte inmaterial, porque el neuma y el psique es la misma cosa. Es decir, no puede haber psique sin neuma y no puede haber neuma sin psique, es la misma cosa. Voy a darme a entender. La parte material no provoca ninguna dificultad porque es el cuerpo del ser humano. El ser humano está constituido por su cuerpo. Dios formó el cuerpo, pero no solamente formó el cuerpo. Dios formó el alma. El alma es el ser humano. Es decir, lo que realmente usted está viendo a través de esta cámara es simplemente el cuerpo, el soma. El psique no se mira. El psique es inmortal. El alma es inmortal, pero el cuerpo es mortal. El cuerpo va a desintegrarse, va a caducar y entonces muere, pero el alma no, el alma es inmortal, y esto es importante que usted lo entienda. Ahora, los tricótomos diferencian el alma del espíritu, pero lo cierto es que si usted hace un poquito de teología, se va a dar cuenta que no puede haber alma sin neuma, no puede haber alma sin espíritu. Una cosa está unida a la otra, no puede haber espíritu sin alma. Entonces, es algo que, aunque se puede diferenciar, es algo que está unido. Entonces, de ahí surge lo que se llama la tesis dicótoma, que nos habla que el ser humano está constituido de una parte material y de una parte inmaterial. Cuando la Biblia dice no solo de pan vive el hombre,
está claramente dejándonos saber a nosotros de que hay una parte espiritual que necesita de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios puede alimentar la parte inmaterial, el alma del ser humano. El alma es inmortal. Cuando leemos la historia de el rico y Lázaro en el Evangelio según San Lucas, donde dice que el rico está siendo atormentado en el infierno, entonces en realidad es el alma del infierno, es el alma del rico, pero que básicamente el alma está allí en un estado de conciencia. Esto lo vamos a estudiar también más adelante cuando veamos el tema de la escatología individual. Letra B. Vamos a estudiar el estado de inocencia y la caída. Número 1, estudiemos el estado de inocencia. El estado de inocencia del ser humano es aquel que el ser humano experimenta y vive antes de pecar. Es cuando el hombre y la mujer viven desnudos, cuando el hombre y la mujer ignoran la diferencia entre el bien y el mal, porque en ese momento histórico el ser humano no sabía lo que era el mal, porque no existía a nivel humano, no existía, a nivel angélico sí, porque en este momento que Dios crea al hombre y a la mujer, en este momento ya existe Satanás y sus demonios, eso está claro, pero a nivel humano el hombre todavía no había experimentado lo trágico que significa vivir en la desobediencia, en la rebeldía y en el pecado. Entonces ese periodo de tiempo no determinado en la Biblia, no sabemos exactamente cuántos años Adán y Eva vivieron en estado de inocencia, no lo sabemos, pero sabemos que sí fue un periodo de tiempo muy importante. En ese estado de inocencia no solamente había ausencia de maldad ni desconocimiento de parte de ellos o experiencia, sino que la naturaleza en ese momento histórico tampoco estaba sujeta a una maldición. El ser humano simplemente era un administrador de la creación. Había una armonía ecológica en su grado máximo. El ser humano no tenía que trabajar para vivir. El ser humano tenía que simplemente administrar toda la flora, la fauna y disfrutarla, etcétera. Cuando este momento tiene una expresión para estos personajes, ellos simple y sencillamente disfrutan. Se le llama inocencia precisamente por el desconocimiento y la falta de experiencia de una realidad que se aproximaba para ellos, que iba a ser algo que nosotros ahora experimentamos sus consecuencias. Número 2, la caída. La caída es el acto en el cual el hombre decide sacar a Dios de la ecuación y ponerse él adentro, ponerse él en el centro. En otras palabras, lo real es poner a Satanás en el centro y girar alrededor de la filosofía satánica y no de la filosofía que Dios le había propuesto. Satanás le dice claramente, es decir, le presenta una verdad envuelta, una mentira envuelta con la verdad. Le dice, bueno, es que en realidad el día que tú comas, entonces serás como Dios. Vas a conocer el bien y vas a conocer el mal y vas a tener estas y estas prerrogativas. Eso que Satanás le está diciendo es completamente cierto. Pero lo que no le dice es lo que está detrás de esa verdad. Ahí está la mentira y ahí está el error del ser humano. Por eso, como se señaló en el estudio de la satanología, el método que Satanás utiliza para destruir al hombre es la mentira. Ese es el método, pero no una mentira cualquiera, es una mentira envuelta en una verdad. Aquí tenemos entonces a Adán creer en la mentira, a la mujer primero, y a la mujer llevar al hombre. Entonces, pero el hombre igual es responsable 100% de sus acciones. De manera que este acto de desobediencia es lo que en teología se conoce como la caída
del hombre. Aquí el hombre ya pierde la inocencia. En este momento el hombre se da cuenta que está desnudo, que hay algo que no está bien porque sus ojos se abren. Entonces deja de ser inocente y toma conciencia. Y esa acción desafortunada de Adán y Eva introduce a la raza humana a la que usted y yo pertenecemos, introduce el pecado. Y este es el flagelo que ha hecho que el mundo esté como esté, tal cual. Entonces, este es el tema de la caída. Usted puede ahondar más sobre estos temas interesantes en el libro de Teología Sistemática. Muy bien, vamos a dejar el asunto aquí. Esta ha sido la lección sobre la antropología. Le invitamos a estudiar la próxima lección, que sin lugar a dudas será muy educativa y de mucho beneficio para usted. Muchísimas gracias.